Nos dice Rabbi Arie Shekster, Sejas Libraja, que la primera bendición que él bendice en forma normal, en forma general, cuando comienzan estos días ya previos a Rosh Hashanah, normalmente está escrito en el Alajá, que se empieza a decir que Tivá Bejatimá Tová a partir de Rosh Chodesh Elul. Cuando faltan 30 días para Rosh Hashanah, ya el deseo es que con la otra persona que sea inscrita y sellada en el para bien, o sea, para el libro de la vida. Pero el Rab decía otra veraja. Y la veraja que él decía era Erev Tov. Erev Tov viene a ser buenas noches. En el hebreo moderno, vamos a decir. Recuerdo que cuando mis padres estaban en una residencia para ancianos, había un viejito que no era como casi todos los ancianos que estaban ahí en la residencia eran todos inmigrantes, todos venían de distintos países. Pero este hombre era israelí, se ve que nació aquí en Israel hace muchos años, y entonces él era un amante del lenguaje, el lenguaje dicho con exactitud. Entonces, si yo a veces yo iba todos los días a ver a mis padres y si llegaba de repente después del mediodía, me decía Erev Tov. Erev Tov es lo que nosotros comúnmente decimos buenas noches. Y yo le decía, Erev Tov, ¿se dice la noche? Y dice, no, Erev Tov se dice después del mediodía. Hay un invento nuevo en el hebreo moderno que, por ejemplo, decimos Boker Tov, buenos días, decimos Erev Tov, buenas noches, y decimos ahora algo que nunca había existido, Saoraim Tovim, como decir buenas tardes. Pero, según este hombre, que es conocedor del lenguaje, Erev Tov es buenas tardes y también buenas noches. Bueno, no viene al caso aquí, pero nosotros también, por ejemplo, decimos Erev Shabbat. Y Erev Shabbat no quiere decir la noche de Shabbat, quiere decir la víspera de Shabbat. Esto vendría a reforzar que Erev se dice también en la tarde, porque Erev Shabbat se dice en la víspera de Shabbat, Erev Yom Kippur, era Rosh Hashanah. Entonces, la bendición que daba este rabino al decir Erev Tov, ¿qué decía? Que tengamos todos nosotros una víspera de Rosh Hashanah buena. Esto es el Erev Tov de él. ¿Por qué? Y lo explica. Pero antes de que él lo explique, vamos a explicar otra cosa. Está escrito en nuestros libros sagrados, en el Talmud seguramente, no sé justamente en qué tratado, pero supongo que debe ser en el tratado de Shabbat. Mishe Taraj Berev Shabbat o Helbe Shabbat. Está escrito que el que se esfuerza en la víspera de Shabbat va a comer en Shabbat. Y aquí el Rab dice, Mishe Taraj Berev Rosh Hashanah, Nene Mikach Kol Hashanah. Esto es una frase cambiada, no es la frase original, yo no la, o tal vez yo no la conozca. Pero dice aquí que la persona que se esfuerza en la víspera de Rosh Hashanah va a disfrutar de este esfuerzo durante todo el año. Y al contrario, Hashem nos guarde. ¿Por qué? Porque todas las tragedias que pasaron el último año, que no fueron pocas lamentablemente, todas esas tragedias fueron inscritas en Rosh Hashanah del año pasado y selladas en Yom Kippur. ¿Qué quiere decir? Que en esta fecha, el año pasado, todavía podíamos evitar muchas cosas. Como hoy, nosotros todavía estamos a tiempo de evitar muchas tragedias.
que Haz y Shalom no pasen, tenemos una fuerza para evitar muchas cosas que no son buenas. Podemos evitarlos, nosotros tenemos esa fuerza. En los últimos años, acá el Rab habla no del último año precisamente, ni del anteúltimo año. El Rab falleció hace un tiempo, no mucho. No me recuerdo cuánto hace que falleció el Rab. No recuerdo cuánto hace que falleció. Pero no mucho, no hace mucho tiempo. Dice que en los últimos años escuchamos sobre muchas tragedias, muchas catástrofes, tanto particulares como generales, y también algunas, lo aleno, fallecimiento de gente joven, accidentes automovilísticos o enfermedades graves. Si nosotros nos vamos a este último año, podemos agregar epidemias, podemos agregar, si nos vamos a 2 días atrás, y también pasó el año pasado o hace 2 años, incendios forestales en todo el mundo, no solamente aquí en Israel. Lo que pasó en Jerusalén es terrible. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Acaso Akadosh Baruj Hu nos ama tanto? Entonces, ¿por qué nos provoca sufrimientos? Es una pregunta que muchas veces podemos hacernos. Una de las respuestas, desde luego, es porque no creemos en las palabras del Ramban, y tampoco creemos en los 13 principios de la fe. Por más que lo sepamos, por más que digamos que todo lo que pasa es milagro, que todo lo que pasa es porque Hashem hace todas las cosas, pero no lo creemos. Se produjo un incendio en los bosques de Jerusalén y estamos preguntando quién fue el que encendió el fósforo. Y no es la pregunta que tenemos que hacer. La pregunta que tenemos que hacer es por qué se encendió ese fósforo. Y no quién lo encendió. Tal vez lo encendimos todos nosotros. Cuando preguntamos por qué otra vez, ahora ya dicen que estamos en la 4ª ola de esta epidemia. ¿Por qué tenemos tantas olas? Porque desde el primer momento tenemos que haber sabido que esto es cosa de Hashem. Y no lo sabemos. Ya lo dijimos un montón de veces. Y lo dijimos miles de veces. También cuando fuimos muy inteligentes al principio, hicimos un cierre total aquí en Israel y le ganamos al corona. Hashem dijo, ¿a quién le ganaron? A mí me ganaron, no, a mí no me ganaron. Segunda ola. Después de la segunda ola, no me acuerdo qué dijimos, tercera ola. Después de la tercera ola vino la vacunación en masa. Israel es el país, no hay como Israel en vacunación. Israel fueron los mejores. Israel fue el primer país que se sacó la máscara. Somos inteligentes. Y otra vez Hashem dice, 4ª ola. Sigan renegando a Hashem y van a seguir recibiendo. ¿Por qué Hashem nos manda sufrimientos? Esta es una de las respuestas. Nos cuentan nuestros sabios que cuando mandaban a matar a un yudí, lo aleno, porque profanaba Shabbat, con intención, con testigos, con advertencias, y
viendo que no le importan en absoluto los preceptos de Hashem, lo alenu, y tampoco le interesa que lo vayan a castigar, y tampoco le interesa el castigo que va a recibir en el futuro. O sea, no le interesa nada a esta persona. De todas maneras, el tribunal ordena intentar de buscar méritos en esta persona, no sabemos qué méritos puede encontrar, pero tratan de alivianar la pena de todas las formas que sea posible, buscar una defensa para esta persona, para que no haga falta matarlo. Y a pesar de que esta persona tenga este comportamiento, vamos a decir, que no le importe nada en absoluto, y a pesar de que el tribunal busca por todos los medios, busca evitar la muerte, aparentemente al tribunal no le queda ninguna alternativa y tiene que condenar a esta persona a ser apedreada, porque este era el castigo por profanar el Shabbat. Dicen nuestros sabios que ¿cuál es la reacción de Akadosh Baruj Hu en esto? Hashem dice, me duele a mí porque mi hijo está sufriendo, a pesar de que está renegando a Hashem. ¿Por qué? Porque todo cualquier, que no tengamos nunca, pero cualquier sufrimiento que nos duela, cualquier cosa que nos duela, también le duele a Akadosh Baruj Hu, pero no le duele como a nosotros, sino que le duele multiplicado por millones. La Gemara dice que un sufrimiento, cuando una persona lo aleno, está de abelut, está de duelo, que el sufrimiento no es un sufrimiento de misvá, no es un precepto sufrir. Rashi ahí explica que el duelo es un precepto. Hashem le ordena a la persona que perdió un familiar, le ordena que guarde cierto duelo, pero sufrir no es un precepto. Hay 3 días de llanto en el duelo y hay 7 días de homenaje. ¿Por qué? Porque estamos obligados al duelo. Pero hace falta saber que todo lo que Hashem hace, lo hace para nuestro bien y que no hace falta sufrir. El sufrimiento no es un precepto, aunque es difícil porque cuando se va una persona querida, sufrimos. Me preguntó a mí una persona, y la pregunta es muy lógica. ¿Cómo es posible decir semejantes palabras? Que la persona que está de duelo para esta persona no es una misma sufrir. ¿Cómo puede llegarse a una categoría semejante? Aparentemente es una categoría alta. Le contesté con un ejemplo. Un padre es neurocirujano, el neurocirujano más grande del mundo, y justamente a él, pobrecito, lo aleno, se descubre que el hijo tiene un tumor en el cerebro. Este doctor, el padre, el chico, él no se apoya, no confía en ninguna persona del mundo para que le haga la operación a su hijo, porque sabe que nadie puede hacer la operación como él. Por eso, él mismo la va a hacer. Y es muy difícil. De repente tiene que cortar la cabeza del hijo. Pero él necesita hacerlo. Al chico lo duermen y él no va a sentir nada. Pero para el papá esto es terrible. Y lo hace
¿Por qué? Porque Él quiere más salvar, más que todos, Él quiere salvar la vida de su hijo. Y Él sabe que si se lo da a otro doctor, hay menos posibilidades de éxito. Y es posible que en el momento de la operación le caigan las lágrimas, que lo haga llorando, pero de todas formas, Él va a hacer la operación. Y así hace a Koshvarhu, que en el momento que nos da sufrimientos, Él llora. ¿Por qué? Porque los sufrimientos nuestros son sufrimientos de Él, multiplicados, como dijimos, por millones. Y Él llora porque nosotros necesitamos esto, lamentablemente. Necesitamos ese sufrimiento para mejorar, porque cuando Dios nos manda cosas buenas no entendemos que tenemos que mejorar. Lamentablemente solamente lo entendemos con cosas malas. La pregunta que surge ahora: si nosotros pudiéramos evitar esos sufrimientos, ¿podemos evitarlos o no podemos? Y si podemos evitarlos, ¿cómo? ¿Cómo los podemos evitar? La respuesta es que sí podemos evitarlos. Y vamos a tratar de ver cómo evitarlos. Escribió el Or HaHaim HaKadosh y lo escribió varias veces. Como sabemos, el Or HaHaim HaKadosh, uno de los comentaristas más importantes de la Torá, que vivió, si no me equivoco, nació en Marruecos. Rabbi Haim Ben Attar, si no me equivoco, así es el nombre de él, y aproximadamente 300 años, algo así. Él nos dice que cuando nosotros pensamos en el honor del cielo en todas nuestras acciones, esto puede evitar los sufrimientos en una cantidad muy grande. O sea, podemos evitar muchos sufrimientos. Y le voy a dar un ejemplo. Dice el Rav Shekster, no sé si lo dice el nombre de Or HaHaim HaKadosh, o no, creo que lo debe decir él. A ver, es posible vivir una vida, vamos a llamarla normal, estudiar Torah, rezar, ser buenos en la cualidad del favor, no, ser buenos, a ver, Tobin, Ksat, Bemidot, Ubegesed, ser buenos, un poco dice, no dice muy buenos, ser un poco buenos en las cualidades y en el favor que hacemos a los demás, comportarnos como corresponde, conducir nuestra casa, nuestra familia con Torah. Y las personas de afuera van a decir sobre esto: estas son buenas personas y es una casa buena, pero hay un problema. Y un problema que no es nada simple. ¿Qué es lo que pasa por dentro? En verdad, lo principal que rodea a todo es cada uno de nosotros en nuestro interior. En la mitad del orden del día, en el centro del orden de cada día, está parado el honor, están parados mis deseos. Y todo comienza en yo, o sea, Ani. Todo comienza en mí. Mi casa, mis hijos, mis muebles, mis paredes, mis amigos. Todo mío, todo lo que es mío, todo lo que soy yo. Y no pensamos en ninguna otra cosa salvo en mí mismo.
no es una vida donde exista una responsabilidad en la congregación, tampoco una garantía, vamos a decir, con el pueblo de Israel. Sabemos que cada uno de nosotros es garante de todo, de nuestros semejantes. Si yo veo que una persona está pecando, yo necesito reprocharla. Está escrito, reprocharás en tu pueblo. ¿Por qué? ¿Y yo por qué lo tengo que reprochar? Porque si se hunde el barco nos hundimos todos, ¿cierto? Entonces yo tengo que cuidar a todos de la misma forma que me cuido a mí mismo, tengo que cuidar a todos los que me rodean, porque todos estamos en el mismo barco. Y está escrito Israel Arevim se la sé. Israel es garante uno del otro. Si yo veo que mi compañero está pecando, tal vez él no se da cuenta. Y yo tengo que, de buena forma, recordarle. ¿Para qué? Para evitar que él peque, no dejarlo que se hunda en el abismo, sino ayudarlo a levantarse. Y nosotros pensamos lamentablemente solamente en que, solamente en lo que nosotros tenemos y lo que nosotros queremos, y nada más. Me comentó un estudiante de Torah del exterior, dice el Rab, así me dijo al oído: ¿qué es lo que a mí me falta por lo cual yo necesito el Mashiach? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tengo yo de la Geulá, de la redención? ¿Qué es lo que me falta? Tenemos, ahí donde yo vivo, en el exterior, tenemos una casa de estudio, una sinagoga muy grande, muy hermosa. Tenemos un rabino. Yo tengo una mansión, con todo lo mejor. ¿Para qué yo necesito el Mashiach? Cuando escuché eso, lo único que sentí fue piedad. Piedad de esta pobre persona, porque él no tiene idea de qué es el Mashiach, lamentablemente. Para traer una proporción, podemos escuchar algo sobre el Mashiach. En la Abdalá, nosotros, cuando vamos a hacer la Abdalá, previo a la Abdalá, nosotros decimos algunos versículos del profeta Yeshayahu. Osi besimrat ya, osi besimrat ka, vayei li lishua. Mi fuerza, mi canto a Hashem va a ser para la salvación. Beshavtem maim besazón. Y vamos a absorber las aguas, se refiere a la Torá, las aguas con alegría del Mayané, mi Mayané a Yeshua, de la fuente de la salvación. En Rashi Kadosh explica: todo tiempo que el trono de Hashem no esté completo, así en el versículo de Yeshayahu dice, Osi besimrat ka, dice Yud Ei, no dice el nombre completo Yud Kei Vav Ke, dice la Yud y la Ei. Es uno de los nombres de Hashem, pero es el nombre incompleto de Hashem. Por eso Rashi dice y explica: todo tiempo que el trono de Hashem no esté completo, o sea, cuando no escribamos el nombre de Hashem completo, el nombre de Hashem no está completo y está solamente escrito la Yud y la Ei, pero en el futuro el nombre va a estar completo y esta va a ser la salvación. Y cuando el nombre de Hashem esté completo, va a llegar una alegría tan grande, hasta que toda la Torá que se nos olvidó por la frecuencia y por la constancia en los sufrimientos, va a volver. Toda la Torá que se nos olvidó va a volver a nosotros. Y aparte de esto,
que de tantos sufrimientos las personas se hicieron débiles y sus huesos están blanditos. Ellos perdieron la fuerza, perdieron la posibilidad de entender. Cuando venga el Mashiach Tzidkenu, ellos van a absorber las aguas de la alegría y con esto van a fortalecerse, porque estas aguas vienen del manantial de la salvación. Imaginemos solamente personas que viven aquí en este mundo, o sea, todos nosotros, ¿cierto?, que vivimos aquí en este mundo, y cada uno de ellos tiene pensamientos. O sea, no vamos a imaginarnos sobre nosotros, vamos a imaginar sobre personas que viven en este mundo y cada uno tiene pensamientos, tiene una posibilidad de entender, tiene la intención de entender, pero hoy en día nosotros no entendemos. Pero pensemos solamente en el momento en cuando venga el Mashiach, dijimos que toda la Torá que olvidamos vamos a recordar. Pero no solamente eso, vamos a tener una inteligencia como para entender las palabras del Admur Mikotz y del Sfat Emet. ¿Y qué vamos a decir? A personas como estas hace falta reprochar, hace falta pedirle que cambien sus cualidades, que mejoren sus cualidades. Pensemos solamente en la elevación espiritual que va a haber cuando nosotros podamos estar sentados entre sabios y escuchar sus palabras, sabios que vivieron hace 100, 200, 300, 1000 años. Todo esto, por supuesto, es muy diferente a lo que tenemos hoy. Y está tan alejado de nuestra realidad, hasta el punto de que nosotros no podemos entender que pudiera existir una cosa así. ¿Cómo es posible decir que me alcanza a tener una sinagoga y un rab y que por eso no necesito el Mashiach? Evidentemente, no entendemos lo suficiente. En nuestras manos está la posibilidad de traer el Mashiach, desde luego. En nuestras manos, ¿qué quiere decir? En la mano de cada uno y uno de nosotros. Y esto no es algo para simplemente imaginar. Hay pruebas explícitas en las palabras de nuestros sabios. Dijeron nuestros sabios que toda generación en la que no se construye en sus días el Bet HaMikdash es como si se hubiera destruido en esa generación. Y de acá que entendemos que en toda generación, incluida nuestra generación, en toda generación se podría traer el Mashiach. Y nosotros tampoco la trajimos, aunque todavía la generación no terminó. Pero hasta ahora no la trajimos. Y este es el testimonio de nuestros sabios. Todo año que pasa Tisha B'Av y el Bet HaMikdash todavía no se construyó, significa que nosotros fuimos examinados y que nuestras notas, nuestra calificación, todavía no es suficiente. Cada uno necesita hacer algo, hacer un balance de nuestras acciones y contestar a la pregunta: ¿qué es lo que yo puedo hacer para que venga la salvación? ¿Hay algo que yo puedo hacer? Seguro que hay cosas que yo puedo hacer. Entonces tengo que ver qué hacer para poder acercar la salvación. ¿Cómo yo puedo comportarme
de forma que de adelantar la llegada del Mashiach. ¿Cómo puedo hacer para conseguir eso? Nosotros sabemos sobre la hija de Calva Saboa, que si no me equivoco se llamaba Rachel. Ella hizo un cálculo. Hizo un cálculo que necesitaba traer la Torá para poder salvar a todo el mundo. Por eso hizo un hecho de sacrificio que no toda persona está dispuesta a realizar. Ella sintió que todo el mundo estaba parado frente a ella y que la estaba esperando. ¿Alguien me puede decir quién era la esposa de Calva Saboa? ¿Quién era la hija de Calva Saboa? Dijimos, di una pista, Rachel. Hizo algo muy sacrificado. ¿Alguien está despierto o todos duermen? ¿Quién era Calva Saboa? Estamos, pero ¿quién era Rachel, la hija de Calva Saboa? ¿Con quién se casó Rachel? Se casó con un pastor de ovejas que no sabía muy bien. ¿Quién lo dijo? Muy bien, con la cabot, Rabbi Akiva. ¿Quién lo dijo? Que no veo. Ah, de Texas, muy bien, señora Sharon. Rabbi Akiva se casó con un pastor de ovejas que era analfabeto y lo mandó a estudiar. Lo mandó a estudiar el Aleph Bet. Lo mandó al Heider. Con 40 años, Rabbi Akiva empezó a estudiar las letras del Aleph Bet y llegó a ser el Gadolador. ¿Por qué? Por el sacrificio que hizo Rachel. Después de casarse con él, el padre la desheredó. Dijo, ¿cómo tú te casas con un ignorante? Tremendamente ignorante. Rabbi Akiva lo mandó al Heider, al Talmud Torah, para que empiece a estudiar el Aleph Bet. Y 12 años, Rabbi Akiva se fue, no apareció en la casa. ¿Saben? Otro sacrificio más de Rachel. El primer sacrificio, llevarle la contra al padre. El padre le dijo, te casas con este analfabeto y yo te voy a sacar toda la herencia. Se casó con él, lo mandó a estudiar. 12 años que Rabbi Akiva estuvo fuera de la casa. Cuando Rabbi Akiva llega, él escucha que la esposa está hablando con, no sé si con una vecina o con quién, con una vecina, con una amiga, que le estaba preguntando cómo podía hacer para que estar separada del esposo durante 12 años. Y le dijo, si tuviera que estar separada otros 12 años también lo haría. Rabbi Akiva no entró a la casa. Cuando escuchó eso se fue por otros 12 años a estudiar. Y acá vemos el sacrificio tanto de Rabbi Akiva como de la esposa Rachel. Y gracias a su sacrificio, ella construyó a Rabbi Akiva, Gadolador, el Rab de la generación, la persona con la cual Moshe Rabenu, cuando Moshe Rabenu estaba frente a Shem, recordamos al principio del Sefer Shemot, Moshe Rabenu se negó durante una semana a ir a salvar al pueblo de Israel, a sacarlo de Egipto. Y Hashem le mostró todas las personas que iban a pasar por el mundo, también a nosotros. Pero a Moshe Rabenu no lo de nosotros. Dijo, a este tienes que mandar a salvar al pueblo de Israel, la Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque era el más grande. Moshe sabía que era mucho más grande que él. Pero Hashem no quiso. Dijo, tú eres el enviado. A ti te voy a mandar. Vemos que Rabbi Akiva, de analfabeto a los 40 años, era él digno de sacar al pueblo judío de Egipto. Hasta eso. Esto es el sacrificio de Rachel.
Una persona podría decir, porque nosotros no somos ni Rachel, ni somos Rabbi Akiva, ni Moshe Rabbeinu, menos todavía, pero cualquiera de nosotros puede decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy un simple yudí. Tengo una casa, tengo a mi papá, a mi mamá, tengo a mis hijos. Mis acciones no son elevadas, no las acciones de la bolsa, ¿no? Mis acciones, mis hechos no son muy elevados. Y justamente yo tengo que preocuparme por la Torá del pueblo de Israel. ¿Quién soy yo? La respuesta es que sí. Exactamente, yo puedo hacer esta cosa que ahora se me presenta. Y en todas las generaciones hubo personas que se preocuparon por hacer cosas pequeñas que resultaron ser grandes. ¿Para qué? Para el pueblo de Israel, para la congregación de Israel. Durante toda la historia hubo en el mundo reyes malvados, ¿vale? Y reinos con favor. Un rey de favor puede crear un ambiente de favor entre las personas. Y esto evita traiciones, por supuesto. Toda persona que tiene su acción con su compañero, cuando sus acciones son acciones de favor, cuando sus acciones con los compañeros son buenas, todo se ve distinto. Está escrito en el Targum, en la traducción, Targum, no sé cuál Targum, no me dice cuál de los Targum que hay. Está escrito que David, el rey David y el rey Shlomo, ellos no gobernaron el mundo con armas convencionales. No dominaron el mundo con armas convencionales, sino con la ayuda de su rectitud. La rectitud que ellos tenían, esto fue lo que hizo que gobiernen el mundo. Y nadie puede pararse delante de la rectitud que tuvo David y que tuvo Shlomo. Cuenta Rab Ari Shekster, cuenta que tuvo el mérito de estar muy cerca del Marán HaChazon Ish. Durante 10 años pudo estar cerca de él. Con toda su grandeza, él no tenía absolutamente nada que sea de su propiedad. Nada, no tenía nada. Una persona le dio la casa de regalo, pero él no aceptó recibirla como un regalo. Solamente le dijo a esta persona que le dio la casa que él aceptaba vivir en la casa, pero la casa no iba a estar a nombre de él ni a nadie de su familia. Él no aceptaba recibir este regalo. Tenía una cama que se caía a pedazos, una mesa también con varias sillas que no sé cómo se sostenían, una pequeña biblioteca donde ponía los libros. Todo no humilde, sino súper humilde. De paso, la casa del HaChazon Ish hoy en día no está en pie, ahí se construyó un Talmud Torah. Pero la casa de Rabbi Steinman, cuando yo llegué en Baruch Hashem a Eretz Israel, hace ya 22 años, un poquito más, tuve el mérito de vivir a
pocas casas de Rav Steinman. Y puedo decir que la casa de Rav Steinman se caía a pedazos. Él no permitía que le vengan a pintar, no permitía que le vengan a arreglar, no quería nada de nada. Una de las paredes de la casa estaba a punto de caerse y él no permitía que la arreglen. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que levantar una pared del lado de afuera de la casa para sujetar la pared que no se caiga. Porque la pared estaba, en cualquier momento se podía caer. Entonces construyeron fuera de la casa una pared para que sostenga el edificio, no era un edificio, era una casa de planta baja y primer piso. Pero él vivía en la planta baja y había que cuidar que no se caiga lo que estaba arriba. Por eso construyeron esa pared del lado de afuera. Volvamos al Hazon Ish. Hazon Ish no tenía casa, tenía muebles muy viejos y muy en estado bastante no bueno, pero su santidad, su bondad, su rectitud, su sacrificio, su actividad que con la gente, todo esto tenía influencia sobre todos. No había nadie que pudiera quedar alejado de su influencia. Y tenía una fuerza especial que podía provocar transformaciones. Ahora vamos a explicar esto. Rabbi Chaim Kanievsky, él nos explica Rabbi Chaim Kanievsky que su tío, el Hazon Ish, acostumbraba a decir: así acostumbraba a decir el Hazon Ish: tenemos una cuerda larga y de un lado de la cuerda la está sosteniendo una persona malvada. Está tirando de ese lado. Del otro lado, yo estoy sosteniendo, dice Rabbi Chaim Kanievsky, decía el Hazon Ish. Esta persona malvada quiere llevarme, arrastrarme a mí y a todo el pueblo de Israel con él. Sin embargo, yo quiero también arrastrar a todo el pueblo de Israel conmigo. Y hay veces que él es más fuerte. Y hay veces que yo soy más fuerte. ¿Cuál es la diferencia? Que esta persona malvada tiene millones y billones, hablando de dinero, que están a su disposición y que con esto él puede atraer a la gente. Con dinero. La gente que tiene dinero a veces tiene poder. En cambio el Hazon Ish, ¿qué tiene? No tiene nada, ni casa tenía. De todas formas, él consiguió hacer la transformación. Consiguió tener muchos alumnos que siguieron su camino. Y tal cual, como vimos en la guerra de Abraham Avinu contra Nimrod. Abraham Avinu era un pequeño de 3 años que rompió toda la idolatría del padre, como dice el Midrash. Un niño que había descubierto a Hashem. Nimrod era el rey fuerte, a pesar de que era descendiente de Canaán y que había un decreto sobre él, que toda la descendencia iban a ser esclavos. No sabemos cómo consiguió ser rey de todo ese lugar. No solamente consiguió ser rey, sino que él hacía que todos le profesen idolatría, que todos consideren que él era un dios. Y él ahora discute con Abraham Avinu. ¿Por qué? Porque el padre, Terach, cuando ve que Abraham destruye toda la idolatría de su negocio, dice: tengo un hijo rebelde,
¿Qué hay que hacer con él? Por favor, rey Nimrod, ocúpate de él, a ver si me lo enderezas. Y entonces está esa famosa discusión que trae el Midrash, donde Nimrod le dice que nosotros adoramos al fuego y tú tienes que adorar el fuego. Y Abraham le dice, no, pero el agua apaga el fuego y después las nubes traen el agua y va cambiando, va cambiando, va cambiando. Tanto se cansa Nimrod y le dice, mira, yo no, el Dios nuestro es el fuego. Yo te voy a tirar al horno de fuego y que tu Dios te salve. Y esta fue la gran guerra que hubo, o la pelea que hubo entre Abraham Avinu y Nimrod. Y a pesar de que Nimrod tenía todo a su favor, porque todo el mundo y todo estaba en su poder, de todas maneras, el sacrificio, el espíritu de sacrificio de Abraham Avinu consiguió vencer a este rey. Y los grandes sabios de cada generación, ellos consiguen también hacer una transformación de la misma forma que un rey de favor hace transformaciones. Y acá también hay una transformación y es que nosotros esperamos, que va a ser la transformación cuando llegue el Mashiach. El Malbim nos dice que cuando venga a pelear el Mashiach, lo va a hacer con armas convencionales y que él va a traer la justicia. Y él va a mostrarle a todos un punto que está un poco flojo, un poco mal visto entre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser personas que dejemos las tonterías a las que estamos acostumbrados y así vamos a conseguir gobernar el mundo entero. Todos conocemos la historia de Sarah Schneeder, Alea Shalom, que ella vivió en la época en la cual los hijos estaban encaminados, estaban bien. Ellos iban a estudiar con el Rebbe, ellos eran fuertes, rezaban, estudiaban, pero las hijas no tenían absolutamente nada. Por otra parte, las chicas aparentemente se conformaban con cosas no buenas en esa época. En la misma casa vivían hijos e hijas y había un abismo de diferencia entre ellos. ¿Por qué? Porque las chicas iban a lugares que no eran buenos, hablaban cosas que no eran buenas y estudiaban cosas que estudiaban los otros pueblos. En cambio los chicos sí tenían su yeshiva, tenían su estudio con sus padres, las chicas no lo tenían. Sarah Schneeder se levantó, hizo algo nuevo que no estaba muy aceptado en esa época. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces era muy común y era aceptado una frase de nuestros sabios, que todo el que le enseña a su hija Torá es como que está haciendo cosas vanas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad hasta una época muy cercana, los hijos
O sea, nosotros sabemos que la obligación de estudiar Torah solo por el estudio de la Torah es una obligación para los hombres. Las mujeres tienen una obligación de estudiar Torah solamente las cosas que necesitan. ¿Para qué? Para muchas cosas. Para formar una familia hace falta primero saber sobre pureza familiar. Para cuando ya se formó la familia, cuando vienen los hijos, hace falta saber cómo educar a los hijos, una cosa para nada sencilla. Entonces hay que estudiar cómo educar a los hijos, hay que estudiar leyes de kashrut para cocinar, hay que estudiar leyes de Shabbat. ¿Por qué? Porque tanto la mujer como el hombre tienen que cuidar Shabbat. Muchas cosas hay que estudiar. Pero el hombre tiene que estudiar solamente por el hecho de estudiar, no solamente para cumplir preceptos, sino por el hecho de estudiar y nada más. Porque es un precepto para el hombre estudiar Torah. No importa que estudie, la cuestión es que estudie. La mujer tiene muchas cosas para estudiar y sabemos que mujer buena construye su casa. Para ser mujer buena tiene que estudiar. Pero, ¿cómo estudiaban las mujeres en esa época? La mujer aprendía de la madre. La madre era una sadeket. Las abuelas también eran sidkaniot, eran mujeres justas. Y las hijas aprendían de las madres y de las abuelas. Y salían buenas. No salían buenas, salían muy buenas. Pero en esta última generación, la generación donde vivió la señora Sarah Schneider, las cosas ya no estaban tan bien. Y entonces, ¿qué pasó? Ella dijo la señora Sara, hay que poner Bet Yaakov. Las chicas tienen que estudiar. Así como los chicos van al Talmud Torah, las chicas tienen que ir a un Bet Yaakov. Y los sabios de Israel explicaron que la orden esta que decía que no se puede enseñar Torah a una hija, esto era en días pasados. ¿Por qué? Porque cada una tenía en su casa la tradición del padre y madre, de los abuelos, y no hacía falta, las chicas no estaban conectadas con la calle. Así como los ángeles le preguntan a Abraham Avinu, ¿dónde está Sara tu esposa? En la tienda. Y así estaban las mujeres de Israel, en la tienda, en la casa, ocupándose de la crianza de los hijos, que una labor de formar la generación siguiente. Una generación para nada fácil, una misión para nada fácil. Y no tenían contacto con la calle. Cuando empezaron a tener contacto con la calle, la situación cambió y entonces las chicas no recibían la Torá, no recibían esa sabiduría que se transmitía en la casa. Y como iban a lugares extraños, con seguridad necesitaban estudiar Torá. Y esto fue aceptado por todos los sabios de la época, inclusive el Hafez Haim lo escribió en uno de sus libros que habla sobre el Tratado de Sotá. Y esta mujer, esta Sadek, Sarah Schneider, él recibió la aceptación de muchos rabinos, de muchos rebes, y decidió levantar el Bet Yaakov, crear el Bet Yaakov. Esta decisión fue tremenda, pero hacía falta chicas que asistan al Bet Yaakov. ¿Y cómo traerlas? Acá vino una misión muy especial. Las chicas jóvenes, chicas de 15, de 16 años, ellas vieron que
esta misión era una misión muy importante para ellas, sabiendo que hacía falta salvar a la generación. Por las chicas más grandes no querían asistir, de ellas salieron maestras muy jóvenes que pudieran enseñar a las más chicas también. Apenas habían estudiado algo y pudieron convertirse en maestras y salieron a salvar a la generación cuando ellas apenas habían podido estudiar algo. Y esta mujer, Sarah Schneeder, logró hacer en ellas una transformación, en estas chicas que las transformó en maestras. En muy poco tiempo consiguió hacer una transformación. Y ver la fuerza cuando se presentan las pruebas en la época del Holocausto, que muchas chicas que no recibieron una educación, ellas cayeron, se mezclaron con los alemanes. ¿Para qué? Para poder recibir un poco de pan. Y finalmente, también de ellas no salió nada, porque fueron quemadas, juntas con todas las demás. A pesar de que las jóvenes que estudiaron en el Bet Yaakov que levantó la señora Sarah Schneeder, ellas se elevaron de una forma muy especial. Y conocemos el caso donde hubo 93 chicas que murieron santificando el nombre de Hashem. ¿Para qué? Para no estropear su espiritualidad, para no mezclarse con esas personas que no eran personas. Ellas sacrificaron sus almas para salvar a otros y para levantar, para crear una influencia, para que todo el mundo tenga una vida de Torah y preceptos. Hablamos una vez sobre lo que pasó con estas 93 chicas, que los alemanes, Máximo Messichram, los nazis, no los alemanes. Los alemanes no tienen la culpa de haber nacido en Alemania, pero los nazis las pusieron a todas en un gran salón y les avisaron que se preparen porque a la noche venían los soldados y las maestras de las chicas lo tenían ellas guardado, tenían veneno y ellas sabían que tenían que entregar el alma para no caer en manos de estas personas que no eran personas. Y cuando ellos llegaron a la supuesta fiesta, encontraron a todas las chicas muertas. También en épocas posteriores, también hubo personas que entregaron sus almas, entregaron su vida para salvar a la generación. No estamos diciendo, no, por supuesto, que no es necesario entregar la vida, sino el espíritu de sacrificio más que nada hablamos. Después del Holocausto, hubo situaciones en las que también los estudiantes de Torah no estuvieron del todo bien y que costaba mucho que un estudiante de Torah pueda casarse. Cuentan sobre ¿qué yeshiva era? No sé si era Yeshivat Voloshin o Yeshivat Mir, me parece que era Yeshivat Mir. En la época posterior a la guerra, en Yeshivat Mir, había 400 alumnos. No, si no me equivoco era antes de la guerra. 400 alumnos. Vino el Rav Meir Shapira mi Lublin. Fue a hablar con el Rav Yeshiva, que si no me equivoco era Rabbi Oruham. Y le preguntó, ¿cuántos alumnos hay en tu Yeshiva? Le dijo 400. ¿Y cuántos se casaron el último año? 4. Ah, muy bien. Le dijo,
la Meir Shapira Milublin, dijo, entonces en 100 años se van a casar todos con la Yeshua de Hashem. Por supuesto lo dijo en broma. ¿Qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era que, como las chicas no tenían una educación de Torah, entonces ellas no entendían que lo mejor para ellas era un estudiante de Torah. Ellas pensaban que lo mejor para ellas era tal vez un empresario, un hombre de trabajo, un hombre que no estudie. ¿Por qué? Porque el que estudiaba Torah estaba lleno de privaciones y entonces ellas no querían privaciones. Por eso era muy difícil que una chica piense en casarse con un estudiante de Torah. Y todo lo que hizo la señora Sarah Schneer de educar a las chicas por el camino de la Torah provocó una transformación, de que las chicas ahora supieron con quién tenían que casarse, qué es lo que tenían que buscar. Y todas buscaron. Ellas buscaban, cuando antes buscaban una persona que las mantenga, ahora ya supieron que no necesitaban ni un plomero, ni un zapatero, ni un carpintero, ni nada por el estilo. En una oportunidad el Hasonish llamó al Rab Wolf, que él era un, והוא אסף קבוצת של בנות ויחדיר להן השקפה רצינית והבנה אמיתית מה הם החיים. El Hasonish, él le pidió a Rab Wolf, que reúna un grupo de jóvenes, mujeres, porque el Hasonish iba a hablar con ellas para mostrarles en forma seria, para que entiendan qué es lo verdadero en la vida. Ellas estudiaron 8 capítulos del Rambam, leyes sobre los fundamentos de la Torá y otras palabras más, y de a poco ellas pudieron entender algo más, transmitirle a otras chicas que la situación era contraria a lo que pensaban. En los Estados Unidos también hubo una situación parecida con la Torá, que hubo un descenso muy grande en años siguientes, hasta que vieron que los jóvenes descendían tanto espiritualmente y decidieron adelantar el asunto, poner Torah, y entendieron que sin varios años de estudio de Torah en una yeshiva, en un kolel, sin que la vida la empiecen con Torah, no existe llegar a un camino correcto. Nosotros no necesitamos hacer transformaciones grandes, tampoco creo que podamos hacerlas. Podría ser muy difícil. ¿Quién dice que no? Tal vez sí. Pero nosotros tenemos que hacer un tipo de transformación que se llama transformación silenciosa. Y ahora vamos a ver qué significa eso. ¿Qué es una transformación silenciosa? Hay muchas cosas que nuestros sabios enumeran como causas de sufrimientos. Lo aleno. La Gemara nos dice, ¿dónde? No me dice acá dónde. A ver si me dice dónde, qué Gemara es. A ver. Dice la Gemara que por tener la boca sucia, y no porque no nos lavemos los dientes, sino por hablar palabras no correctas, se renuevan decretos, muchos decretos, lo aleno, sobre nuestro pueblo. Lo aleno, que jóvenes de Israel mueran, que viudas y huérfanos griten y no sean respondidos sus pedidos. Normalmente Hashem escucha los pedidos, los llantos de las viudas y de los huérfanos,
Pero en una situación como esta, Hashem no escucha. Y sobre este tema, nosotros tenemos que hacer esa transformación silenciosa. Los hijos de Israel tienen que elevarse. Y siempre fuimos elevados. ¿Por qué? Por no haber cambiado nuestra palabra. Está escrito que una de las tres cosas que el pueblo de Israel guardó estando en Egipto, una cosa es que no cambió su lenguaje. ¿Qué quiere decir que no cambió su lenguaje? Que hablaron bien, no solamente que siguieron hablando en hebreo y que no hablaban en egipcio, sino que hablaban bien, con cosas, palabras de Torá, palabras buenas, palabras permitidas. Y siempre los hijos de Israel fueron alabados por esto, por no haber cambiado su lenguaje, por no decir cosas no correctas, digamos. Y algo parecido podemos decir de acuerdo a la vestimenta. Para muchos hay una voluntad de copiar lo que vemos en la calle y acercarnos a la calle. Y junto a esta voluntad es necesario encender una lámpara roja, que el semáforo se ponga en roja. Hace falta saber, dichosa la persona que no va con los consejos de los malvados. Todo lo que la calle nos muestra tenemos que saber que no es para nuestro bien. ¿Quién es la persona, quién se beneficia con una moda nueva? Los comercios que venden ropa. ¿Cambiar la moda para qué? Para vender más ropa. Tiro todo lo que tengo y compro todo nuevo. Crear cosas nuevas, modas nuevas, y no solamente en los pueblos, no solamente entre los Yudim, también entre la gente observante. Hay negocios, comercios, que supuestamente venden ropa con recato. Pero ellos también tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque si yo me compro una ropa con recato y esta ropa me dura 2 años, entonces el negocio ese se va a fundir, va a quebrar, necesita cambiar, necesita que haya una moda nueva en todas las cosas. Hoy el saco tiene atrás 2 puntas, mañana tiene una punta sola, hoy tiene 3 botones adelante, mañana tiene 4 botones. Y si yo no voy con el de 4 botones, todos me van a mirar, van a decir que mi saco es viejo y tiene botoncitos acá en el costado, o 4, o 3, o 2, o 5, y todos los días hay que cambiar. Y la camisa le hacen el cuello más cerrado, las puntas más largas al cuello y esto. Estamos hablando de hombres, porque las mujeres seguro que hay más cambios, porque color de moda, color no de moda, y bueno, la mujer necesita, es parte de ella la vestimenta, pero el hombre ¿qué? Y también con los hombres también hay ahora modas y esto, y los chicos cuando son jovencitos antes de casarse, tal vez después de casarse puede ser que también, no sé, pero no, que a ver cómo me queda esto, cómo me queda, y se miran unas 10 veces y enloquecemos. El Ben Ish Chai dijo tantas cosas sobre esto, sobre la moda, tremendas, pero bueno, nosotros fuimos alabados también por no cambiar nuestra vestimenta. Y hace falta saber, dichosa la persona que no va detrás de los consejos de los malvados. En esta situación, no nos vamos a enojar si recibimos límites en la vestimenta aquí o allá. Por el contrario, puede ser que hagamos todo lo que hace falta, entendiendo que así es más bonito. Pero tenemos que saber que el recato no solamente en la vestimenta, desde luego, sino que en todo lugar entra el recato. No solamente en la mujer, también en el hombre, también en los chicos, en la casa, en la calle, en el banco, en todo lugar el recato
con nuestros compañeros, el recato es algo fundamental. Y esto es la transformación silenciosa en las cualidades, que tiene una fuerza tan grande. Vamos a poner un ejemplo. Cuando llegamos a una determinada edad, hay un cambio, a veces sí, a veces no, un cambio con las personas que uno va a estudiar, vamos a decir. Puede ser que vamos a suponer, en una sinagoga, en una yeshiva, que, por ejemplo, un chico que va a estudiar, estudia con una persona a la mañana, o con otra al mediodía, con otra a la noche o a la tarde, y es muy probable que una persona se sienta más cómoda estudiando con una persona o con otra. Cuando en una yeshiva, en un kolel, que se estudia a grupos de 2 normalmente, entonces uno está cómodo con determinada persona estudiando. Pero puede ser que en determinado momento se mezcle otra persona, un tercero, y que separe a estos dos, llevándose a uno de los dos con él. ¿Qué va a hacer esta persona que se quedó sola ahora? Él podría devolverle la guerra al que le sacó, para tratar de recuperar a su compañero, o tal vez buscar otra pareja de estudiantes y mezclarse entre ellos, y también sacar a uno de ellos y dejar a otro solo. Me llevo a mi amigo y ahora yo también conseguí mi compañero de estudio, pero también podría dejar pasar. Escuché, así dice el Rab, y o sea que no solamente pasa con hombres, sino también pasa con mujeres, cuando estudian juntas. Escuché sobre la hija, Shamati al-Bat, Shanda Ben-Isayon Kase. Escuché sobre una joven que también ella tuvo presente esta prueba. Y fue a preguntarle al papá si ella podía ahora juntarse con otra chica. Ella estaba estudiando o trabajando o haciendo lo que fuera con una amiga de ella. Se mezcló otra entre las dos y las separó, llevándose a la amiga de ella y dejándola a ella sola. Ella le pregunta al padre si ahora ella puede mezclarse con otra pareja de chicas que estudiaban o que trabajaban juntas o que hacían, no sé lo que hacían juntas, y tal vez entonces ella va a abandonar a su compañera y se va a quedar con ella. El padre le contestó palabras textuales: está prohibido hacer esto. Akadosh Baruj Hu te envió una prueba y tú tienes la fuerza para pasarla. Yo te aconsejo juntarte con un grupo de 2 chicas y que formen un trío. Si hay 2 chicas que están trabajando juntas o estudiando juntas, que ahora sean 3 las que estudian juntas. Y esto hazlo con todo tu corazón. Y simultáneamente tú sigues mostrando a tu compañera del pasado una sonrisa siempre, sin mostrar ningún rostro de pelea o de discusión. Tienes que saber que en tus manos está la posibilidad de construir todo. Está hablando de una escuela que estudian las chicas de A2. Tú puedes construir toda la clase, todo el grupo de chicas, tú lo puedes construir
la sociedad o sea, el compañerismo entre todas. Tú puedes transformar a esta clase en una clase que sea con el peor comportamiento del mundo o con el mejor comportamiento del mundo. Puedes hacer que sea una guerra entre compañeras o puedes evitar esto y tener la posibilidad de hacer una transformación silenciosa para que esta clase sea la clase número 1 con las mejores cualidades y que todo esto se continúe después de que también las chicas terminen de estudiar. Por supuesto que esta joven eligió el consejo del padre y consiguió con la ayuda de Hashem hacer esa transformación. La conexión, la unión de las chicas de esa clase fue tan fuerte hasta que continuó con el paso de los años y años, en las que no hubo ningún choque entre las chicas. El Mesilat Yesharim, con esto vamos a terminar. El Mesilat Yesharim nos explica cómo la burla, una sola burla, puede empujar 100 cosas buenas. Una persona puede comprometerse. Desde hoy, mi tefilá, mi oración, va a ser más seria. Mi Birkat Hamazon va a ser palabra por palabra, leyendo del Sidur o del Birkón. Y otros cuantos compromisos buenos. De pronto, en su cabeza se planta un pensamiento. ¿Qué va a decir sobre mí fulanito cuando él vea que yo estoy rezando de esta forma? Me va a decir que soy un sadik, me va a decir que soy un justo, con burla, por supuesto. Solamente ese pensamiento puede destruir todos sus compromisos. Y nadie se burló de él, nadie le dijo que es un justo, fue solamente un pensamiento que él tuvo. Tal vez se van a burlar de mí cuando yo haga algo que es mi voluntad hacerlo. Y un pensamiento como esto me puede anular 100 voluntades. Lo que nosotros tenemos que hacer, cada uno de nosotros, es hacerle un pedido a Hashem. Ribono Shel Olam, Señor del mundo, yo soy tuyo. Mis sueños son tuyos. Yo vivo en este mundo, pero la finalidad principal es aumentar el honor del cielo. Esa es la voluntad verdadera mía y yo lo único que quiero es que todo sea bueno para ti. Y para eso yo estoy dispuesto a utilizar todas mis fuerzas. También yo puedo hacer una transformación silenciosa. Silenciosa, no hace falta hacer ruido. También con muy pocas fuerzas yo puedo agrandarle el honor del cielo. Y esto es nosotros sabemos que hay muchos sacrificios, muchas ofrendas en nuestro campamento. Muchas cosas, como dijimos, hay muchas catástrofes, muchas enfermedades, Hashem nos guarde. Y en nuestra mano está poder salvar, evitar todos estos sacrificios con una transformación, con un compromiso directo nuestro con Hashem. Nadie tiene que saber, nadie tiene que, no necesitamos publicar absolutamente nada, solamente es entre nosotros y Hashem, y esto puede traer una influencia sobre nosotros, sobre los que nos rodean,
sobre todo el mundo, traer bondad al mundo, traer un año nuevo que sea dulce, desde ahora evitar cosas que pueden pasar el año próximo, que no pasen, que todo sea bondad, que todo sea bendición, que todo sea a favor. Y consejos como este que nos acaban de dar el Rav Aryeh Shexter para, en vista al día del juicio, va a ser difícil conseguir otro consejo como este.